Paz de Cristo, en este día es un verdadero gozo el poder dirigirnos a ustedes para iniciar este bimestre con el tema Separados para el Bien. Estaremos 8 semanas estudiando este material. El día de hoy estaremos tratando la primera lección, que es la santidad. Y gracias a Dios le damos por su misericordia en esta noche, la familia pastoral. También le damos las gracias por esta oportunidad de podernos dirigir de esta manera a ustedes y también de celebrar este servicio, esta reunión de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar para que nos pongamos de pie, también a usted que está escuchando la transmisión, a mi esposa, a mis hijos, a Carlitos, que nos está ayudando en la transmisión. Pásale para acá, por favor. A Jacob, a Esther, a mi esposa. Vamos a encomendarnos a Dios, vamos a orar y para que el Señor sea quien nos dirija y también nos dé palabras. Señor Jesucristo, Dios de poder, Dios de amor y Dios de misericordia, en este día honramos tu nombre como familia. Y también, Jesucristo, cada una de las familias que están escuchando la transmisión, también ahí en su hogar, ahí en su casa, están honrándote. Ahí donde se encuentran en este momento escuchando la transmisión y estarán también celebrando culto familiar para honra y gloria tuya. Bendice sus vidas y bendice nuestros corazones. En tus manos nos encomendamos para poder desarrollar el tema conforme a tu propósito. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. Ocupen nuestro lugar. Pido a Carlitos que tome su lugar allá en la transmisión. Y vamos a empezar, como ya les comentaba, con el tema de esta noche, que tiene que ver con qué es la santidad. Y la base bíblica, le voy a pedir a mi esposa, la hermana Carlita, que por favor nos ayude a leer en Isaías, capítulo 35, versículo 8, que es el texto base o la base bíblica de esta noche. Repito el tema, que es la santidad, base bíblica, Isaías 35, 8, para honra y gloria del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Amén. 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 Allí habla precisamente la palabra de Dios de un camino de santidad. Y al final, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que ande por ese camino. ¿Cuál camino? El camino de la santidad. Dice, por torpe que sea, no se extraviará. A Dios la honra y la gloria por este versículo de la Escritura. El tema de la santidad es un tema quizás para alguien, Jacob, Esther, amor, y cada uno que estamos en esta transmisión, es un tema que la Biblia lo habla, que la Biblia lo trata y dice que, por ejemplo, en la visión de Isaías, lo que cantaban esos seres angelicales, decían santo, santo, santo. Y también a Dios se le refiere como el santo de Israel. La santidad es pues un tema que la Biblia trata de una manera muy especial y hay que comprender, hay que vivir precisamente el tema de la santidad y comprenderlo desde el punto de vista de Dios. Comprenderlo desde el punto de vista bíblico. La intención de esta lección es que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, podamos en el nombre de Jesucristo entender este valioso tema. Gloria al nombre del Señor. Entenderlo también que tiene que ver con la cultura, ciertamente la práctica, como menciona aquí la lección, tiene que ver con la cultura, por ejemplo, la cultura judía, en donde ellos, por ejemplo, parte de la practican la ley y ellos a los varones que nacen, dice la escritura y también la tradición judía, que ellos los circuncidan. Es una manera en la cual ellos se consideran separados. Ellos se consideran a la luz de la palabra como el pueblo de Dios. Pero también aplicándolo a nuestros tiempos, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, muchachos, hermanos, que hay dos extremos. Hay dos extremos en la palabra y en la práctica de la santidad que tenemos que considerar.
Y ahí disculpen, pues estamos aprendiendo también la transmisión, no sé si dirigirme para acá o dirigirme hacia ustedes, y vamos a tratar de alternarlo, ¿no? Aprendiendo precisamente la primera ocasión en la cual estamos realizando esto. También yo creo que Jacob dice, pues ¿qué hago? Pongo atención, estoy aquí, porque ciertamente pues es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo el poder desarrollar la célula familiar pues de esta manera. Normalmente estamos acostumbrados a ir a la casa de alguien, celebrar el culto, cantar, dirigirnos, vernos cara a cara, saludarnos. Desafortunadamente en este tiempo no se puede y pues hay que hacerlo porque queremos honrar al Señor Jesucristo. Retomando el tema, mis hermanos, familia, hay dos extremos que les comento y tenemos que cuidar de no caer ni en uno ni en el otro. Cuando hablamos de santidad, hay quien se va a un extremo y es muy liberal. Es una persona que prácticamente, un cristiano, porque estamos dirigiéndonos a la iglesia, a los discípulos, a cada uno de los miembros de la congregación y a los que están precisamente simpatizando con el evangelio y están aprendiendo de lo que es santidad, y también los adolescentes, los jóvenes, que a lo mejor es un tema que no habían escuchado o no se escucha mucho. Uno de los extremos a los cuales se van es el libertinaje, donde hay cristianos que dicen no pasa nada, a lo que le interesa es lo que hay en el corazón, lo que yo haga o deje de hacer, no pasa nada. Se van a un extremo en considerar uno de los atributos de Dios, que es el amor, y dice Dios es amor, y por consiguiente Dios me va a perdonar todo. Pero amigo, amiga, hermano, si bien es cierto Dios es amor, Dios tiene misericordia, el pecado Dios lo perdona cuando uno clama a Él, pero las consecuencias del pecado ahí están. Entonces, uno de los extremos es precisamente ese, el que las personas consideren que se puede hacer de todo y no pasa nada. Pero también está el otro extremo, donde se cae precisamente en el fariseísmo religioso, que era lo que en los evangelios, ustedes que han leído o que hemos leído la palabra en los evangelios, nos damos cuenta cómo los fariseos, el Señor se dirige a ellos y les dice sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera, muy bonitos, pero por dentro, ¿qué hay en un sepulcro? Pues hay corrupción, hay cosas, hay un muerto, en pocas palabras. Entonces, a los fariseos les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque aparentaban santidad, pero por dentro, en su corazón, no la había. Y eso es lo que también en ocasiones, en el ámbito cristiano, hay quienes se comportan de una manera farisaica. Se van al extremo. Hay quienes se van al extremo de libertinaje, no pasa nada, light, todo light. Y hay quienes se van al otro extremo, de considerar todo es malo y lo juzgan a los demás. Vamos a considerar dos pasajes bíblicos, ¿sí? El primero de ellos se encuentra en Romanos y el segundo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, donde nos habla precisamente de esos dos extremos. Vamos a ver entonces Romanos capítulo 1, versículo del 21 al 32. Repito, el primer versículo que vamos a considerar es Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Y el segundo se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo primero al versículo número 6. ¿Sí? Romanos 1:21, le voy a pedir a mi hijo Carlos que él sea el que, por favor, nos haga el favor de pasar aquí al frente y dar la lectura de Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 32. Pásale, por favor, hijo. Pásale por acá enfrente. Y léenos en voz alta. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron al uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivios, imitadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Pasa a tu lugar ahí en la transmisión. Aquí nos habla precisamente de cómo llega el momento en el cual la conciencia moral de las personas se cauteriza y hacen las cosas malas o pecaminosas de una manera que quizás lo consideran normal, cosa que no es así. Esto es un extremo. Es un extremo del tema de la santidad donde todo es light, donde todo se considera que se vale. Recordemos que San Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sí? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces consideremos eso. Vamos a pasar al otro pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Le voy a pedir a mi hija Esther que por favor nos lo lea en voz alta. Amén. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Este es el otro extremo, de personas que son cristianas, pero que en base a su manera de concebir el término santidad, juzgan a los demás. Y dice la palabra, son palabras de Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y también dice, cómo miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver que en tu propio ojo hay una viga. Esto, mis hermanos, nos debe de llevar a la reflexión. ¿Sí? Ni un extremo ni otro. Y vamos a entrar a lo que es el primer aspecto de nuestra lección, que es santidad en la Biblia. Vamos a entender lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a la santidad. Para empezar, decir que en el Antiguo Testamento, principalmente, se nos habla de la santidad en el hebreo con la palabra kadosh, que significa separado. Repito, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra kadosh hace alusión a la santidad y significa separado. Y en el Nuevo Testamento, la palabra agios en griego significa puro. Eso es lo que significa santidad. Separado, ¿sí? Apartado, consagrado para algo. Y en el Antiguo Testamento vemos ejemplos tanto de objetos como de personas que son separadas o santificadas desde el punto de vista de la santidad, son apartadas para lo divino, para lo sagrado. Por ejemplo, en el templo se habla de los panes que no cualquiera podía comerlo, solamente en este caso las personas que podían participar de ello. En la ceremonia no cualquiera podía celebrar un sacrificio, que fue el problema que tuvo en su momento Saúl, que él se atrevió a ofrecer un sacrificio, cosa que no le correspondía al sacerdote. O sea, hay personas que se
dedican para Dios. Hay objetos que se separan para Dios. Y vemos que esto es para Dios algo muy especial. Por ejemplo, los objetos del templo, los utensilios del templo, que eran utensilios de oro y de plata. Y había muchas cosas en el templo que eran sagradas, que no se podían utilizar para usos viles. Llegó el momento en que dice la palabra de Dios que vino Nabucodonosor, vinieron los babilonios, tomaron Jerusalén, se llevaron los objetos sagrados del templo, y después de la muerte de Nabucodonosor, su hijo, hizo una fiesta, un banquete donde invitó a príncipes, invitó a mucha gente, y dice la palabra que ya cuando estaba borracho, ya cuando había tomado mucho, mandó traer los vasos del templo. Los mandó traer. Esos vasos en su momento fueron consagrados, ¿para qué? Para el servicio de Dios, ¿sí? Para lo sagrado, para lo divino, para invocar el nombre de Jehová. Y Él los trajo, y en ellos los profanó porque empezó a tomar vino en esos vasos sagrados. Y a Dios, dice la palabra, usted lo puede leer en el libro del profeta Daniel, cuando Él hizo eso y tomó los vasos sagrados del templo para usos viles, para tomar vino y para celebrar una fiesta, de repente dice que apareció una mano. Ahí de la nada, imagínese usted el susto que se llevó este rey pagano, ¿sí? De Babilonia, hijo de Nabucodonosor, Belsasar, cuando aparece la mano y empieza a escribir. Y dice la palabra de Dios que el rey se quedó asustado de tal manera que mandó llamar a los astrólogos, a los magos, a los adivinos, para que le interpretaran las letras que esa mano escribió. Y nadie lo pudo hacer hasta que llegó Daniel, un hombre temeroso de Dios, un hombre santificado que en su momento dijo: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Era un hombre santo porque se había apartado para Dios, separado para Dios. A ese Daniel, un hombre santo, un hombre justo, un hombre sabio, lo manda a llamar. Y entonces Daniel le da la interpretación. Mene, mene, tekel, uparsin. Parte de eso el Señor te ha pesado y te ha reprobado, ¿sí? Y vino un juicio, y esa noche, dice la palabra, cuando pasó eso, vino precisamente Darío y vino a destruirlo y a matarlo y a destruir ese reino. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero también tiene que ver con el tema de esta noche, que tiene que ver con lo santo, con lo sagrado. Así es que son ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento la palabra santificación o santidad tiene que ver precisamente con separar, apartar, consagrar para Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Le voy a pedir a Jacob que esté listo para que nos lea ese pasaje. ¿Qué nos enseña? Hace alusión Pedro a algo del Antiguo Testamento, pero él lo menciona ¿para qué? Para decirnos que así como en el Antiguo Testamento estaba vigente este tema, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también está vigente. ¿Qué dice 1 Pedro? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Fíjense cómo el apóstol Pedro, cuando escribe esta epístola, menciona en el versículo 15, dice: así como aquel que os llamó. O sea, ¿quién nos llamó? Jesucristo. Él es santo. Sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. En todo. Porque dice la palabra también aquí: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Me recuerdo una anécdota.
está por ahí en las historias de la Iglesia Apostólica de hace muchos años, donde uno de los ministros de la primera iglesia de Guadalajara, Jacob, ahí crecí, ahí de niño, así como tú, yo era parte de la primera iglesia de Guadalajara. Y bueno, se menciona que uno de los ministros invitó a algunas personas para ir al culto, pero las personas le dijeron: yo no voy a ir a tu templo porque en tu templo no hay santos. Y este ministro le dice: en mi iglesia sí hay santos. No hay santos. Vamos para que veas que sí hay santos. Bueno, al final las personas fueron al servicio, al culto. Cuando llegaron, ellos voltearon a las paredes, esperando ver los santos, que estaban acostumbrados a ellos, a verlos. Y voltearon las paredes, voltearon al altar, voltearon para todos lados y le dijeron al hermano: aquí no hay santos. ¿Cómo no?, le dijo el ministro. Lo que pasa es que en este templo, en esta iglesia, los santos no están colgados en las paredes. En esta iglesia los santos están sentados. Aludiendo precisamente a los hermanos. Porque si usted ve en el Nuevo Testamento, cuando se dirige, por ejemplo, Pablo a las iglesias, se dirige como los santos. Porque los santos no son los que vivieron hace muchos años y hacen milagros, no. Los santos son los que estamos con vida y hemos sido apartados por Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, la sangre de Cordero. Hemos sido lavados, hemos sido transformados y somos para Dios sus hijos o sus hijas. Y somos los santos. Somos santos porque somos separados del mundo para ahora estar en el camino del Señor. Eso es lo que significa santidad. Y mi hermano, mi hermana, somos llamados como familia, como cristianos, como cristianas, a poder desarrollar la santidad. Gloria al nombre de Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. El punto número 2, no tienen ahí las copias, pero viene en su celular. Punto número 2 tiene que ver con el aspecto moral. Y voy a leerlo, dice: esta la percibimos en 3 formas en el Nuevo Testamento. Dice, sin que hagamos un lado el uso en el Antiguo Testamento. Una forma es la moral o el comportamiento moral que Dios puso de una manera inherente en el ser humano, o mejor conocido como la conciencia. Es decir, las personas conozcan o no conozcan la Biblia, la hayan leído o no la hayan leído, hay algo dentro de ellos que Dios puso, que los hace entender o nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo. Aunque no conozcan la palabra, las personas saben que matar es malo, que robar es malo, que todo eso tiene que ver con algo inherente. Lo moral de Dios está en nosotros, en todos los seres humanos, independientemente de que conozcan o no conozcan la palabra. Y en nosotros los cristianos, además de la conciencia, pues está el Espíritu Santo, que Él nos da a conocer lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que tiene que ver con la santidad. Segundo punto, dice, tiene que ver con el comportamiento o disciplina moral que encontramos como estilo de vida que debe de practicar todo aquel que se acerca a Dios. Es decir, todas las personas que decimos ser discípulos del Señor, que decimos ser cristianos, tenemos que llevar a cabo ciertas reglas, ciertas normas que la misma palabra lo establece. Ahorita al final vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con esto. Punto número 3. La tercera es un sentimiento de satisfacción de que se está haciendo lo correcto, que lleva a una perfección y a una tranquilidad psicológica que se entiende que se está acorde con Dios. Es decir, viene la paz cuando tú estás en comunión con el Señor y estás viviendo la santidad que Dios requiere de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Vamos a tener paz y tranquilidad porque sabemos que estamos en comunión con el Señor. Por último, mis hermanos, entender que la santificación es un proceso, pero también que es un fruto, que la misma palabra de Dios nos lo enseña, nos lo revela. Me viene a la mente Romanos, vamos a leer esta parte de Romanos capítulo número 6, donde nos narra la palabra de Dios lo siguiente en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que si tú y yo hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios, dice aquí la palabra que vamos a tener como fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Pudiéramos mencionar otros temas. Durante 2 meses vamos a tratar el tema de la santidad y vamos a tocar en su momento otros aspectos, pero hoy quiero dejar esta idea. La santificación es un proceso. Nadie va a llegar a ser perfectamente santo en esta vida. Ningún ser humano. La perfección de la santidad la vamos a poder tener cuando estemos en la presencia de Dios. Pero esto no nos debe de hacer ser conformistas ni mediocres, sino al contrario, nos debe de retar a saber que como Dios es santo, la orden del Señor es que todos busquemos la santificación y que seamos santos porque el Señor que nos llamó es santo. Al final, mis hermanos, viene una reflexión que le voy a pedir a mi hermana Carlita, a mi esposa, que nos lea. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. En la lección nos menciona ahí para comentar en clase, para comentar. Habrá oportunidad si lo quiere hacer ahí en su casa, ahí en su reunión familiar. Pero yo quiero compartir brevemente algo en relación a este texto. ¿Qué nos dice? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Aquí nos habla la palabra de Dios precisamente de un aspecto que tiene que ver con la vestimenta o con el exterior. Recordemos lo que también San Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, donde nos habla: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Es decir, el Señor nos va a santificar, y en este aspecto dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Es decir, a Dios le interesa las 3 áreas, y las 3 áreas deben de estar consagradas para Dios: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y los 3 se pueden contaminar si nos descuidamos, y tenemos que cuidar esos aspectos también de lo que dice San Pablo cuando le escribe a Timoteo, y aunque ahí directamente hace alusión a las mujeres, pero lo cierto es que esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. ¿Sí? Aunque Pablo ahí se dirige a la mujer y le dice que tendría que vestir ¿cómo? Con decoro, con pudor y con modestia. Eso también se aplica a los varones, no solamente a las mujeres. Y esta área precisamente de la palabra del Señor, quiero mencionar aquí, estoy buscando algunos términos que por ahí investigamos para que lo entendamos. ¿Qué es decoro? Significa, dice, vestimenta decente, limpia, apropiada y de buena apariencia que demuestra respeto. Es decir, el decoro tiene que ver con que yo me debo de vestir de manera adecuada de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, no es lo mismo la misma vestimenta que yo voy a utilizar en la escuela, a la que yo voy a llevar al templo, a la iglesia, a la que yo llevo al trabajo, o a la que yo llevo a una boda, a unos 15 años, a una fiesta. Es decir, el decoro tiene que ver con vestirme adecuadamente de acuerdo a la ocasión. Si hay una boda, pues me tengo que vestir de bodas. El mismo Evangelio nos narra la historia de una boda en la cual el mismo Señor le dice: no estás vestido de boda. ¿Por qué no estás vestido de boda? Es decir, no estás vestido decorosamente, adecuadamente para estar aquí. Entonces, el decoro tiene que ver con vestirnos adecuadamente de acuerdo a la ocasión y con respeto a uno mismo y respeto a los demás, sobre todo a uno mismo. Si tú te amas, tienes que vestirte con respeto a tu misma persona, valorarte y entender que tú vales por lo que hay en tu corazón. Muy bien, eso es el decoro. Vamos a ver lo que es pudor. Pudor tiene que ver precisamente con lo siguiente, dice, significa vestimenta con vergüenza. ¿Sí? Las personas que amamos a Dios
y respetamos la escritura, nos distinguimos por usar una ropa reservada que cubre y que no expone el cuerpo, pues no deseamos llamar la atención del sexo opuesto, suscitando miradas viciosas. Tampoco esperamos piropos obscenos ni pretendemos levantar pasiones. Es decir, el pudor tiene que ver con vestirnos con vergüenza. De tal manera que, por ejemplo, un varón no es pudoroso que, por ejemplo, aunque vaya a un gimnasio, se ponga, por ejemplo, un short de licra. No es pudoroso. O una mujer que se ponga minifalda o que esté ahí batallando cuando se sienta, jalándose la falda, o que se ande tapando porque su escote está muy pronunciado. Eso no es de cristianas ni de cristianos. El cristiano tiene que vestirse con pudor, es decir, que le dé vergüenza exponer su cuerpo, las partes íntimas que no deben de estar expuestas a ninguna persona externa, solamente a tu esposo o a tu esposa. Siguiente y último, que tiene que ver con lo que leímos hace un momento, con modestia. Dice, significa vestimenta con moderación, con sencillez, no con lujos, buscando vanagloria, para provocar envidia en otros o gloria propia con ropas costosas. Es decir, la modestia tiene que ver con eso. No tengo que vestirme para vanagloriarme, para ostentar lo que tengo, lo que no tengo, o para... No. El cristiano, la cristiana, tiene que caracterizarse en su vestimenta de santidad, decoro, pudor y modestia. Ahí les dejo entonces, les dejamos esa reflexión a poder analizarlo más a la luz de la palabra de Dios. Quiero de esta manera terminar, vamos a orar ya para despedirnos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, les invito para que como familia y como cristianos sigamos enseñando aspectos que tienen que ver con la santidad, que tienen que ver con el vivir de acuerdo a nuestro llamado. Hemos sido llamados ¿a qué? A ser hijos de Dios. Entonces somos embajadores. Dice la palabra a los Corintios que tú y yo como cristianos somos embajadores en nombre de Cristo. Sí, Corintios 5:20 nos habla que somos embajadores de Cristo, es decir, somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra y tenemos que comportarnos. El Señor nos necesita puros, limpios, santos, no solamente del corazón, no solamente del alma, sino también del cuerpo. Así es que cuidemos entonces todo nuestro ser, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a orar, pongámonos de pie, le voy a pedir a mi hijo Carlitos que también se acerque y vamos a orar para despedirnos. Mis hermanos, mis hermanas ahí en su lugar en el cual ustedes se encuentran, también les invito para que eleven a Dios una oración y de esa manera vamos a declarar bendición sobre las familias y nuestros hogares. Señor Jesucristo, Dios de poder, Dios de amor y Dios de misericordia, te damos las gracias por este tema. Te pido disculpas si hubo por ahí alguna situación de algún error, alguna situación, alguna palabra, pero Jesucristo de Nazaret, te ruego, Señor, por mi familia y por cada una de las familias de la 10ª iglesia y de las familias que están viendo la transmisión, para que la gracia de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas, para que podamos aprender a vivir en santidad y aprender que esto es un proceso en el cual tú nos estarás llevando hasta que lleguemos ante tu presencia y podamos, aleluya, estar ante ti y darte la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por todo, aleluya. Mis hermanos, Dios les bendiga, la familia pastoral que deseamos para los hermanos. Que Dios Que los te las bendiga. bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Carlitos ahorita va a terminar ahí la transmisión. Nos seguimos viendo la próxima semana con el siguiente tema. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.